Bueno, eh, el nombre es Eve Clementi, es historiadora, y en realidad esta entrevista está enmarcada dentro del proyecto de archivo de la historia del profesorado Joaquín B. González. Con Eve no solamente vamos a hablar seguramente de educación y de contexto histórico, pero quisiera que pudieras recordar, Eve, cuando ingresaste al profesorado como docente de una cátedra que no existía, que era la cátedra de historia latinoamericana contemporánea, que en los programas del profesorado nunca se había dado, ¿no? Es decir, estábamos en el año 74, creo yo, no sé si me equivoco. ¿74? Sí. No creo. ¿No? No. Yo sé que fui al profesorado cuando el profesor González tuvo el full time en la facultad. Sí. Entonces tomé la cátedra de él, que era de Europa, siglo XIX o algo así, no sé cómo se llamaba la cátedra. Pero me acuerdo que empecé citando a Croce, a la historia de Europa de Croce, que Croce daba como constancia del siglo XIX dos modalidades únicas, una el romanticismo y la otra el historicismo, que era como un sector del romanticismo. Y fue un poco desconcertante. Siempre recuerdo a una alumna, bueno, que ahora es profesora, que es Diana Dotis, que dice: ¿de qué habla? Porque era muy agresiva, ¿no? ¿De qué habla esta? Porque bueno, había que calificar a qué se refería Croce hablando de romanticismo, ¿no? O de nacionalismo. Y entonces yo me permití una excursión por Europa para mostrar la situación de cada nación, que desde acá pensamos que son naciones constituidas, que tienen todos los atributos de una nación, pero resulta que en el siglo XIX la unidad estaba lejos de ser real y concreta, ¿no? Las regiones prevalecían, sobre todo en Italia, por ejemplo, ¿no? Donde había restos de la dominación española en Nápoles, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas. Y bueno, y hablando de eso los atrapé un poco, ¿no? Al mismo tiempo yo tenía un miedo loco, porque nunca había asumido un curso, porque acababa de recibirme, todo muy bien, con notas muy altas, pero no tenía práctica docente, salvo la de... era ayudante de trabajos prácticos en Introducción a la Historia, en la cátedra de la doctora Locena. Pero bueno, fui zafando y fui ganándolos en intereses, pero evidentemente yo nunca tuve la sistemática que tienen los profesores reales del profesorado, que la clase tiene un principio, un medio y un fin, que hay un hilo cronológico firme sobre el cual se machaca, una cosa más didáctica que yo nunca tuve, pero los ganó la expresividad quizá. Ahora, con ustedes o con tu curso, sí tuve al año siguiente, creo que era Historia Latinoamericana, ¿no? Exactamente. Y bueno, pero recordamos bien el tiempo, eran los tiempos en que habían vaciado las bibliotecas de libros o folletos que podían ser atentatorios. Fueron momentos muy difíciles. Y yo iba a dar de noche las clases, así que era también una suerte de confabulación, porque ustedes vieron que yo tenía simpatías y que además no era rígida, así que me llegaban estos comentarios de ustedes y bueno, pero yo me eché bastante. En este caso tendrías que decir vos que te acordás, si te acordás de algo. Yo me acuerdo perfectamente, sí, me acuerdo que fue todo un descubrimiento para nosotros, porque nosotros veníamos de una formación con mucho miedo a la historia contemporánea, ¿no? Es decir, una formación que en historia argentina nosotros terminábamos en la generación del 80, es decir, y en historia contemporánea se veía la Primera Guerra. Por tanto, empezar a ver historia latinoamericana, que era una materia nueva, que no estaba en los programas, hizo que tanto, me acuerdo que en ese momento Francis La Greca, como yo, y como Carlos Vitián y otros más,
decidiéramos cursarla 2 años, me acuerdo, porque Eve tenía la particularidad de cambiar los programas, cambiar el eje, cambiar la temática, y entonces veías historia de los países como un todo y como su especificidad. La experiencia de la bibliografía que nosotros descubrimos, esos libros pioneros, Villegas, y tantos otros, el descubrimiento de Mariate y el descubrimiento de una historia que realmente nosotros no conocíamos. La habíamos conocido desde el pensamiento político, que es ese pensamiento que surge en los 70, pero lo habíamos conocido también parcialmente. Con ella descubrimos la historia. Bueno, ella dice cosas que a mí me encanta oír, pero que, bueno, yo no tenía otra manera de pensar la historia más que arrancar desde el cuerpo de ideas, de formular qué era la historia americana, ¿no? Mariátegui para mí era una guía que sirve para toda América del Sur y para toda América, desde luego. Y también cuando yo evoco eso, y también les daba novelas, me acuerdo, sí. Todas las sangres, que es la novela más reveladora, inolvidable, y no hace falta hablar de la discriminación, ahí estaba, ¿no? Sin el veneno que puede haber en historias de la discriminación, que bueno, uno va instilando esa cosa irreversible que es la discriminación y la distinción que se hace, y después se habla de identidad con coraje nada más, pero la evidencia es que no puede haber identidad si la discriminación es tan a priori, ¿no? Y por ejemplo, Villegas, que vos está bien que hoy estaba mirando el libro de Villegas, ¿no? Y pensando en la diferencia entre la discriminación que existe también en México, por ejemplo, pero como hay tanta mayoría en todas partes, en todo el territorio, tanta mayoría indígena o sucesores de indígenas, que no alcanza esa discriminación inveterada y a priorística que se da en la zona andina nuestra, bueno, en Perú y en Chile, en el norte de Chile y en Bolivia, por supuesto, ¿no? De modo que poner ese acento, me acuerdo que alguien me hablaba de las venas abiertas de América Latina, y yo dije, yo eso no lo doy en bibliografía. Entonces hubo en La Plata, me acuerdo que hubo una resistencia. ¿Y por qué no? Me contestaron. Digo, porque leyendo ese libro uno tiene un lejano total para estudiar historia. Es todo demasiado expresivo y todo puesto ahí como aseveración inobjetable. Y bueno, está todo dicho. ¿Qué vamos a estudiar? En cambio, ver el proceso, por cuánto eso sigue siendo lo que era, es incitante para el estudio y para la conformación de una conciencia histórica, ¿no? Si no, formamos guerrilleros o disuasores o indiferentes, porque si está todo hecho, bueno, crucémonos de brazo, cambiemos de país o algo así, ¿no? Yo me acuerdo que contemporáneo a esa cursada fue todo el proceso de Velasco Alvarado en Perú. Claro. Digo, ese era el contexto histórico donde nosotros estudiábamos. O sea que había este tema de la literatura que ella marca, bueno, también lo descubrimos Arguedas, porque Arguedas con todas las sangres, con los ríos profundos, con cada problema mirado desde la literatura, que hacen que la literatura sea tan importante para hacer una lectura de la historia, ¿no? Yo diría que hasta es más importante porque presenta seres de carne y hueso que sufren y piensan como nosotros, ¿no? En cambio, si uno va a la historia fáctica, te encontrás con esas estadísticas paupérrimas o espantosas, y bueno, ¿y qué se arma con eso? Se arma guerrilleros, por un lado, o negadores de que haciendo algo las cosas cambian, ¿no? No sé, yo tenía un verdadero fervor dando eso, porque les daba a ustedes y después iba a La Plata y daba también a la historia de América Latina. Y en La Plata había una efervescencia impresionante en los alumnos que eran alumnos de cuarto año ya. Bueno, la universidad siempre tiene otras maneras de expresión y había una buena cantidad de chicos que uno se fue por Patagonia, el otro al norte, el otro se fue, porque había ya una represión encaminada, ¿no? Bueno, después yo tuve suerte porque Panettiere estaba en mi mismo año, daban los mismos cursos y a él lo metieron en
pues, en el baúl de un coche y se quemó la cara, no sé qué, y lo llevaron a Bolivia o camino a Bolivia. A mí me despidieron simplemente, yo no era profesora titular, ¿no? Pero me hicieron un favor, la verdad, porque iba con el corazón estrangulado, porque siempre faltaba alguien, y uno se había ido acá, el otro allá. Sí, hemos pasado momentos horribles, ¿no? Y uno desde la docencia no se puede hacer demasiado cargo porque se pierde el tono. No sé si a ustedes les pasa, porque hoy por hoy también, si uno hace hincapié en los horrores que se viven, bueno, primero no da la clase y segundo sensibiliza, pero ¿hasta dónde? Uno cuando toma la lección o el examen tiene que hacerlo como un cierto paralelo, ¿no? Pero se trata de la historia es nuestro pasado, y si uno pasa el tiempo presente y están los mismos problemas desfigurados o con otro nombre, es bastante patético, ¿no? Pero bueno, elegimos esto. Yo no podría enseñar qué idiomas, podría quizás, pero no sé, yo francamente creo que elegí bien. Y